¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como cada jueves nos encontramos para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas temáticas que tratamos de llevar un poquito más a la profundidad de la coyuntura, ¿no? De la noticia diaria. Para eso está el amplio servicio informativo que tiene Canal Universidad y que nos permite conocer un poco de lo que va ocurriendo día tras día, sobre todo aquí en Mar del Plata y la zona, ¿no? Pero nos tomamos este espacio para analizar un poco más en profundidad algunos temas, ¿no? Temas que no son menores, aunque a veces quedan de lado ante la urgencia. Así que de eso nos vamos a ocupar, pero primero presentemos nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Claramente caer en la futurología no va a ser mi especialidad, nunca me salió bien y cuando lo he intentado y tampoco me parece que sea correcto hacerlo, ¿no? Digamos, así que ¿cómo se va a resolver todo esto que estamos viendo por estas horas? No lo sé, ya lo iremos viendo con el correr de estos días. Lo digo en un tono casi humorístico, como también descomprimir un poco la tensión de lo que se vive día tras día en la República Argentina y aquí en Mar del Plata también, ¿no? Con sus cuestiones particulares que tiene el condado, dirían las películas norteamericanas o en la vieja denominación inglesa acerca de algunos lugares, ¿no? Digo, nuestro condado está con circunstancias que no exceden a lo que ocurre a nivel nacional y eso particularmente se va notando. ¿Cómo se resuelve? No lo sé. No haremos futurología. No sé a dónde va a terminar y a dónde nos llevará este barco, que próximamente tendrá que arribar a algún puerto, por lo menos con alguna claridad en alguna de las temáticas que están dando vuelta. Esperemos que no lo agarre una tormenta y justamente de eso vamos a hablar, porque es un tema de profundidad, es un tema que podemos hablarlo hoy como podemos hablarlo dentro de 2 meses o lo pudimos haber hablado hace 5 meses. Claro, si ustedes se acuerdan, en aquellos debates presidenciales apareció en algún momento la cuestión del cambio climático, ¿no? Negacionistas del cambio climático contra los que son luchadores contra el cambio climático y demás, ¿no? Esto pareciera como que una grieta, como si hubiese discusión con respecto a esto. ¿Existe ese cambio climático? ¿Está ocurriendo? ¿Está provocado por la raza humana? ¿Estamos empujando que el cambio climático ocurra y que pronto estemos ante un escenario catastrófico, apocalíptico, como muchas veces se plantea? ¿Existe ese reloj, como ustedes habrán visto en muchas fotos allá en Nueva York, que va descontando segundos que nos queda para poder revertir el cambio climático? Si no, esto va a estallar por los aires entre el calor y las tormentas. ¿Qué pasará con Mar del Plata en ese marco también, digo, ¿no? Son todas las preguntas que nos hacemos después de haber visto muchas películas de ciencia ficción y de haber escuchado muchas cosas y de saber, a ver si es cierto o hasta qué punto, digo, cierto es el cambio climático que existe, digo, a ver hasta qué punto todo esto es de esta manera. Por lo menos que alguien nos explique técnicamente de qué se trata. Y por supuesto que si vivimos en Mar del Plata, lo mismo que si viviésemos en Mendoza, por ejemplo, recurriríamos al mejor especialista que tiene la meteorología, como es Pedro Massa. Así que con él vamos a estar hablando acerca de uno de los temas que usted me dice, bueno, pero con todo esto que está pasando, ¿también me tengo que ocupar de la meteorología? Bueno, sí, por supuesto, porque es parte de la cuestión. Es parte de un futuro sin hacer futurología, de algo que ya está ocurriendo y que veremos hasta qué punto nos afecta o no y hasta qué punto el verano de Mar del Plata tiene estas características o no. Así que si les parece, vamos a ir a una pequeña pausa y ya empezamos con la entrevista. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Tu cumplimiento permite sostener la calidad del servicio. Con tanta incertidumbre, pese a los resultados, como decíamos recién, con tanta situación de esperar a ver ahora qué, creo que hay una cuestión de fondo que estuvo dando vuelta y que me parece interesante remarcar, más en nuestras ciudades costeras,
más donde el clima incide tanto en nuestra producción aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como es el tema meteorológico, el clima en realidad, porque vamos a hablar de algo mucho más amplio. Y vamos a hablar con un especialista para que no sea yo el que está diciendo. Ya verán que me estoy equivocando de entrada, así que para no meter más la pata vamos a hablar con alguien que sabe mucho, que es muy generoso con nosotros, que nos permite compartir su conocimiento tan amplio y hablar de una de las temáticas que ha sido clave en todo este tiempo. Incluso fue una de las discusiones que se dio en el marco de los debates presidenciales, como es el cambio climático. ¿Ocurre, no ocurre? ¿Hasta dónde? ¿De qué forma? Y demás. Es para preocuparse. Está dentro de la Agenda 2030. Sí, muchas de las preguntas ustedes dan respuestas, pero vamos a hablar con alguien que sabe, como es Pedro Massa. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Al contrario, Nico, el agradecido soy yo por la convocatoria. Un placer siempre estar en contacto contigo, con ustedes en general. Pedro, bueno, la primera pregunta, muy amplia, vamos con una pregunta bastante abierta como para después ir pudiendo sacar algunas cuestiones y poder puntualizar o detallar en algunos puntos. Si yo te pregunto sobre el cambio climático, ¿qué me decís vos como especialista? Que la palabra cambio y clima son prácticamente cosas que andan de la mano, que van directamente de la mano. El clima es algo que está cambiando permanentemente desde que la Tierra es Tierra. Y estamos hablando de hace 4.600 millones de años. ¿Y cuáles son las fuerzas que justamente delinean este clima que estamos viviendo ahora? Son fuerzas que tienen que ver con lo geológico, fuerzas que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, por eso te digo el tema geológico. Son fuerzas astronómicas, como por ejemplo la actividad que tiene el Sol, el grado de inclinación que tiene el eje terrestre, que no siempre es el mismo, hay veces que está más expuesto y otras veces menos expuesto por su inclinación, la excentricidad de la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol en ciclos que duran miles y miles de años. Por lo tanto, todas estas cosas, cuando hablamos de lo geológico también hablamos de la actividad volcánica, ¿no? Todas estas cosas son las forzantes del clima del planeta Tierra, Nico. Claro, exactamente. O sea, incluso las eras, ¿no? Tienen sus características atadas al clima, por ejemplo. No te copié lo último, ¿cómo? Digo que incluso en algunas eras de la humanidad, digamos, o de la historia de la Tierra, tiene su clima atado a eso, ¿no? Justamente. Entonces, cuando este planeta comenzó, era un océano de fuego, los gases eran totalmente tóxicos, el agua cuando empezó a precipitar tenía un color verde oliva, parecía una aceituna, porque la combinación de gases, la combinación con el agua y esos gases daban esa tonalidad, y si nosotros hubiésemos estado ahí en ese momento, hubiese sido algo totalmente tóxico e irrespirable. Entonces, el clima fue cambiando a lo largo del tiempo, la posición de los continentes, la aparición de las cordilleras, y todo eso fue haciendo que el clima vaya cambiando permanentemente. Y alternativamente pasamos por periodos cálidos, que en definitiva es lo que ha predominado a lo largo de la historia del planeta Tierra, climas mucho más cálidos que el que tenemos ahora, pasado de climas extremadamente cálidos a climas extremadamente fríos. Y otra cosa, Nico, se han producido 5 extinciones masivas de especies en lo que va de esta épica vida natural que tiene el planeta Tierra. Ahora, lo que nosotros tenemos que diferenciar es hablar de contaminación o no. Ese es el kit de la cuestión, más que de clima. Nada de lo que el ser humano puede hacer, ya de sus buenas intenciones, va a alterar los cambios del clima. Eso, el hombre no tiene la capacidad para modificar ni para bien ni para mal el clima del planeta Tierra. Lo que sí tiene mucha capacidad de daño en su propio entorno. Pero si las leyes que hay, y Argentina es un país que tiene muchas leyes ambientales, se aplican y con más rigurosidad que alguien que contamina el lecho de un río, por ejemplo, el caudal de un río, el curso de un río, le sale más barato hoy por hoy pagar una multa que dejar de contaminar. Si esas cosas se revierten, hay menos impacto sobre los recursos naturales locales, que es lo que uno está notando. La ampliación de la frontera agrícola, la utilización sin control de agroquímicos. Es ahí cuando el agroquímico se convierte en un agrotóxico. Pero si el agroquímico es utilizado de manera consciente y supervisada, es una solución y no un problema. Entonces, cuando esas cosas se resuelven, impactan puntualmente en determinadas regiones
que pueden llegar a ser las más afectadas. Pero el clima del planeta es algo que está en plena evolución. Hoy por hoy se sacuden un par de volcanes y el particulado que ellos emiten pueden alterar el clima de la Tierra en muy poco tiempo. Ahí me parece que están la cuestión para entender cuáles son los elementos que pueden forzar un cambio en el clima del planeta Tierra en general. No Pedro, cuando hablamos local. Perdóname, cuando hablamos de algún cambio local, como vos decías, en un medio ambiente, en un ecosistema, suponete cambiar el curso de un río, decías vos recién como ejemplo, pero hay otros tantos, el tema de humedales también, que hay leyes y demás, digo, esto hablamos de recursos naturales, hablamos de lo que tiene que ver con ese ecosistema, fauna, flora y demás, pero no hablamos de clima tampoco, o sí lo termina cambiando en algún punto, o sí cambia las condiciones de ese lugar. ¿Cómo sería eso? Si vos, por ejemplo, acá en esta zona hicieras una gigantesca represa y si esta zona fuera una zona árida, por ejemplo, y vos embancarías un río y haces una gigantesca represa, vas a tener un impacto climático, pero a nivel microclimático. Esto no va a ser un elemento que determine un cambio a nivel global. En el pequeño espacio, la pequeña área geográfica que tiene ese microecosistema, sí puede haber cambio en la fauna, va a haber cambio en la flora, va a haber cambio en la relación temperatura y humedad. Esas cosas, sí, de impacto local, son cosas que pueden ocurrir. Pero el clima a nivel mundial, de tener una glaciación o de tener un periodo de calentamiento que lleve a evitar que se derritan los casquetes polares y todo eso, eso es algo que el hombre no va a poder modificar. Sí, lo que va a poder hacer es adaptarse, porque el hombre a lo largo de su historia, de la poca historia que tiene en materia de interrelación con el ambiente, lo que ha demostrado es una alta capacidad de adaptación. También de daño, pero si se lo controla, ese daño puede ser reversible. La adaptación ha hecho que lugares como Holanda, por ejemplo, que por algo se lo conoce como Países Bajos, pueda disponer de un territorio que sería un 30% menor si Holanda no se hubiese adaptado a los vaivenes de lo que tiene que ver con la subida y con la bajante del nivel del mar, que es algo histórico y que supera con holgura la escala humana, Nico. Ahora, Pedro, entonces digo, yo agarro la Agenda 2030 de la ONU, la veo a Greta por ahí dando vueltas, esta pequeña que está ahí con sus cuestiones, veo algunos sectores de ambientalistas muy presentes, referentes incluso internacionales, hablando de el cambio climático, escenarios apocalípticos en poco tiempo, relojes que descuentan horas y minutos, digamos, en pleno Nueva York. Ahí está un poco exagerado eso. Nadie en su sano juicio puede negar el cambio climático. Nadie en su sano juicio puede o ningunear el cambio climático. Lo que sí tienen que entender que forman parte de ciclos que exceden la edad y la vida del hombre en el planeta. El hombre tiene que desarrollar capacidad de adaptación para contrarrestar esos cambios, que no es para el otro. Tardan millones o años para manifestarse. El mar que nosotros ahora, en la cota que tiene ahora, en el nivel medio que tiene ahora, no estuvo siempre así. Si nos remontamos a lo que pasaba algunos millones de años atrás, cuando todo era un abuelo prácticamente, estaba mucho más bajo. Después, cuando estuvo mucho más caliente, estuvo mucho más alto. Por algo, cuando uno va para el lado de Mendoza, cuando uno va a la parte más alta de la Ruta 3, se encuentra restos de fósiles marinos. Quiere decir que el mar ya en un momento estuvo ahí. Entonces, hace poco más de 10.000, fíjate la escala que estamos hablando de tiempo, Nico, de 10.000, 15.000 años, uno podría cruzar caminando desde Estados Unidos a Europa porque estaba todo congelado. De hecho, las redes migratorias que hubieron cuando el hombre dejó de ser, empezó a recorrer el planeta, corriéndose justamente, evitando caer en climas demasiado hostiles, se dan justamente porque el canal de Bering estaba congelado, el estrecho de Bering estaba congelado. Entonces, acá hay que diferenciar dos cosas. ¿Hablamos de clima, hablamos de ciencias naturales o hablamos de política? Son dos cosas totalmente distintas. Si uno escucha las voces de lo más radicalizado de la izquierda, volveríamos a producir como se producía hace 200 años.
sin agroquímicos, con otro tipo de relación de extracción de recursos naturales. Si uno escucha la parte más recalcitrante de la derecha, te dice, no importa lo que pase mañana, a mí me interesa poder extraer la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible para hoy. Nosotros tenemos que desarrollar un criterio de sustentabilidad, pensando en lo local, sabiendo que no vamos a poder alterar de ninguna manera, ni para bien ni para mal, lo general. Pero cero contaminación, cuidar los recursos, agua, suelo, aire, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos disfrutando lo que nos están prestando los hijos de nuestros hijos en materia de recursos naturales. Con ese criterio de cero contaminación, entender que estamos en un sistema absolutamente dinámico que va a seguir pasando, incluso cuando nosotros ya no estemos como especie, porque además somos una especie bastante joven en este planeta, van a seguir pasando de periodos calurosos y húmedos o extremadamente calurosos y húmedos a periodos extremadamente fríos y secos, y eso va a seguir provocando extinciones como ha ocurrido en la historia climática del planeta desde hace 4.600 millones de años. Pero ¿hubo una aceleración o algo por el estilo? Digo, teniendo en cuenta esto, a los cambios, digamos, esto por ahí lo que más preocupa, digamos, es lo que están planteando. Ahí esa parte, digo, porque pareciera así, uno puede decir, o capaz que me decís que no ahora porque vos tenés los datos, digamos, y por eso te consultamos, que vos sos el que sabes, digamos, ¿no? Pero uno pareciera decir, 56 grados en Río de Janeiro de térmica. Bueno, pero siempre hizo calor en Brasil, sí, bueno, pero 56 en noviembre es un poco mucho, es histórico. Digo, ¿esto está pasando cada vez más? ¿Es algo que se va acelerando o es algo que, bueno, ha ido pasando? No, es una cuestión troncal, esta es una cuestión clave. Primero entender qué es lo que nos dicen. Cuando hablamos de 56, de 65, de 78, no estamos hablando de temperatura, estamos hablando de sensación térmica. Y la sensación térmica es totalmente subjetiva. Por eso los servicios meteorológicos nacionales han desarrollado un método para tomar los datos. Es decir, cada vez que vos escuchás en un medio de comunicación el dato de temperatura que da, por ejemplo, el aeropuerto Astor Piazzolla, ese dato de temperatura está tomado por un termómetro que está en una casillita de madera pintada de blanco a 1,5 metros del piso, y con una orientación de modo tal de que el observador, cuando va a tomar ese dato, ni siquiera tenga que abrir la puertita como para que el sol le dé derecho al termómetro y altere la medición. O sea que tiene toda una serie de recomendaciones. ¿Para qué? Para que ese dato de temperatura sea representativo del lugar. Ahora, si vos vas la misma hora que en Mar del Plata hay 30 grados en función de esa observación, te vas a San Martín y Córdoba, pones el termómetro en el piso, en el día más caliente y más húmedo del verano, la medición va a ser totalmente distinta. Entonces, una cosa es la sensación térmica y otra cosa son los registros de temperatura. ¿La temperatura está subiendo en el planeta? Inequívocamente sí, porque toda la información apunta a que el clima, que los termómetros están mostrando temperaturas más elevadas año tras año. ¿Va a ser permanentemente así por el fin de los tiempos? No, en algún momento va a empezar a revertirse, como te decía hace un ratito. Se sacuden 2 o 3, dejan todo lo que emiten suspendido en el aire por 1 o 2 años y la temperatura del planeta va a bajar y puede llegar a bajar lo suficiente como para entrar en una glaciación. ¿Quién te firma eso? ¿Quién te firma que el calentamiento actual es algo irreversible que nos va a seguir acompañando por los próximos siglos? Nadie te lo puede firmar. Entonces, todo es potencial, pasaría. Y otra cosa que a veces contribuye y otras veces confunde es el tema del modelado numérico. Cuando uno modela cuáles son los escenarios a futuro, depende de cómo sean sus intenciones, es el producto que va a sacar. Entonces hay que tomar con mucho cuidado. Eso te decía al principio. Una cosa es hablar de ciencias naturales, lo que es la atmósfera, lo que es la interacción océano-atmósfera, lo que es la geología, lo que es la astronomía y lo que es la climatología, y otra cosa es hablar de eso en función de la política. Son dos cosas distintas. El cambio climático obviamente que existe y nadie lo niega. Lo que sí hay dudas, porque todavía no está demostrado, es el grado de contribución que tiene el hombre
para que ese cambio se produzca. Tengo que hacer una pregunta más, me queda poco tiempo, pero quiero aprovechar antes de esa última pregunta que quiero que desarrolles, porque sí me parece importante para Mar del Plata, ¿viste? Con todo lo que está ocurriendo económicamente, pensar en la temporada un poquito. De eso te quiero preguntar, porque también empiezan a jugar los factores políticos y económicos a la hora de pensar la temporada y meten al clima como factor fundamental. Ahora vamos a hablar de eso. Pero digo, antes de esta cuestión, y conociéndote, Pedro, y sabiendo de tu trabajo técnico, de tu conocimiento, y además que conocés del tema marino. Ayer apareció el barco, viste, de la exploración petrolera. Digo, esto es uno de los factores que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en todo esto que decías sobre contaminación, cuidar los recursos y demás, o no, o se puede trabajar igual. Digo, ¿cuál es tu postura o tu opinión, si es que la tenés, con respecto a este tema? Y mi opinión es lo que pasa en el mundo, Nico. Cuando uno cuando uno recorre un poquitito los lugares donde se hace exploración offshore, extractivismo y todo eso, ve que en el 99% de los casos los problemas ambientales están controlados. Hay muchísimos sistemas de monitoreo, muchísimos sistemas de control, muchos protocolos a seguir que hacen que esa actividad sea una actividad segura. Sin embargo, dentro de las actividades más seguras que el hombre ha hallado, como puede ser la energía nuclear, hay accidentes. Ojalá que no se produzcan, pero en caso de producirse, sí, obviamente va a tener un impacto ambiental muy, muy importante. Que bueno, después se verá de qué manera existen también protocolos para resolver esa situación, ¿no? Tanto el cianuro como la utilización del cianuro para la extracción del oro en las minas, como el manejo del recurso de hidrocarburos, todo eso tienen protocolos de saneamiento y todo eso. Así que las empresas que encaran este tipo de tareas seguramente que explicar claramente cuáles son los protocolos y las estrategias en caso de que esos accidentes, ojalá que no, puedan ocurrir. Una última, ¿hay forma de prever cómo va a estar la temporada? Decía hoy el tema político, clima, empujar, la producción, la necesidad de que la temporada sea buena, más en estos contextos económicos tan complejos, digo, y encima la incertidumbre de un cambio de gobierno, no digo que sea mejor o peor, pero digo, siempre pasa que los cambios de gobierno se dan un día de diciembre en la apertura de temporada y generan una inestabilidad hasta que se sepa más o menos qué es lo que sigue, más la inestabilidad económica que viene sufriendo la Argentina. El clima aparece como un factor fundamental a la hora de pensar en la temporada alta. ¿Hay forma de prever el verano? Y en ese caso, ¿se puede saber cómo estaría este verano en Mar del Plata? Mira, esto ya no sería un pronóstico, sino una tendencia de clima basada en lo que se basan las grandes usinas de pronóstico a nivel mundial, que es monitorear el tema de la corriente del Niño. Nosotros venimos de 3 años bajo una situación de corriente del Niño en fase fría. ¿Esto qué significó? Una merma en el caudal del río Paraná, con todo lo que esto provocó a nivel económico. Una sequía realmente prolongada, muy intensa, dentro de los ciclos recién que tan bien conocemos, ¿no? Ahora esa situación está quedando atrás. Vuelven las precipitaciones al sur del Brasil, vuelven a hablar de alturas del río a la altura de Concordia, al río Uruguay, o de Gualeguaychú en estado de alerta, Concordia en niveles de evacuación, así que vuelven, y si vuelve la humedad, cuando venga el aire caliente, se va a cargar de toda esa humedad que ahora este año va a estar disponible, y esto va a hacer que las tormentas que habitualmente pasen por Mar del Plata estén más cargadas, o sea, puedan desarrollar mayor severidad. ¿Es nuevo esto para Mar del Plata? No, es un escenario que conocemos. Mar del Plata en los meses de verano tiene en promedio, según estadísticas oficiales de más de 30 años, 6 a 7 episodios todos los años. Pero así la conocemos y yo creo que en este año en particular puede ser que haya 1 o 2 episodios por mes más de tormenta, pero todo dentro de lo que ya conocemos. Seguro. Estamos hablando de ese tipo de tormenta que uno llama subtropical por desconocimiento, digamos. Sí, estamos hablando de tormentas de verano, esas tormentas que nacen, crecen, se desarrollan, te inundan 1 o 2 barrios en un rato y después desaparecen. De ese tipo de tormenta estamos hablando, que como tales, temas como ráfagas de viento fuerte, caída de granizo, caída de mucha agua en poco tiempo, mucha eléctrica, le es propio, es inherente a estos sistemas, que son muy erráticos. No te digo que sean difíciles de pronosticar, porque es relativamente fácil llegar al pronóstico de todo eso,
Lo que es difícil es decir exactamente por dónde va a pasar. Por la activa o al revés, ¿no? Son sistemas pequeños, no son como los sistemas que llegan en invierno, que abarcan prácticamente toda la provincia y dan 2 o 3 días de lluvia. Y siendo una tendencia, perdón que interrumpa, Pedro, pero digo, siendo una tendencia, estaría bueno que también desde el municipio tomen nota y se hagan algunas obras necesarias, ¿no? Como para poder contener algunas cuestiones de esta índole, ¿no? Sí, yo creo que sí, y también nosotros desde lo subjetivo de nosotros mismos, también desarrollar una actitud hacia el próximo, ¿no? Hacia el prójimo. No dejar restos de poda en las cunetas o en los lugares al lado de los cordones que después obstruyan el paso del agua, no tirar basura cuando hay alertas de tormenta, pequeños comportamientos individuales que hacen bien a la sociedad en general. Pedro, un abrazo grande, gracias por tu tiempo y tu generosidad como siempre. Un abrazo, gracias. No, por favor, al contrario, Nico, gracias a vos y hasta cualquier momento. Un abrazo. Pedro Massa, especialista en meteorología, meteorólogo, docente, bueno, comunicador de la meteorología a nivel nacional, incluso lo que ocurre aquí en Mar del Plata, en Mendoza y en otros lugares de la República Argentina, conductor de radio, columnista de radio y televisión. Bueno, una persona que sabe muchísimo además de estas cuestiones hace muchos años y que técnicamente analiza este tema. Tema interesantísimo, tema del cambio climático. Estuvo en discusión en el eje sobre el debate presidencial. Está en tema en agenda. Bueno, acá un especialista nos cuenta un poco acerca de cómo es la situación o qué es lo que debemos prestar atención y de paso preguntar de cara a lo que viene sobre Mar del Plata y esta temporada de verano. No hay más tiempo, los esperamos el próximo jueves aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Chao, gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.